Queremos darles la bienvenida a un proyecto que acaba de inspirar el Espíritu Santo a nivel iglesia. El Espíritu Santo le regaló un carisma a Magdala, que es promover la Tierra Santa, y le regaló un carisma al Instituto de Pastoral Bíblica Salvador Carrillo Alday para enseñar la Sagrada Escritura. Queremos invitarlos a que compartan con nosotros unas sesiones semanales de unos 30 a 40 minutos en los que vamos a empezar a conocer y profundizar sobre quién es la persona de Jesús de Nazaret en la Sagrada Escritura y recorriendo su vida en la Tierra Santa. Yo soy Luli Hernández Lozano, he estudiado Sagrada Escritura durante 23 años, me dedico a dar clases de Sagrada Escritura y estoy convencida de que es el medio privilegiado para poder encontrarnos con Dios. Vamos a pedirle al Espíritu Santo todos juntos que este proyecto que Él ha querido iniciar, que Él ha querido dejar escrito en su palabra, nos acompañe durante estas sesiones. Y rezamos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los rincones de la tierra. Amén. Pues queremos empezar nuestro estudio bíblico con un tema muy importante que es Jesús de Nazaret. Dios ha querido revelarse en la persona de su Hijo, ha querido tomar naturaleza humana en el tiempo y en el espacio, y quiso hacerse hombre en una persona determinada, a quien nosotros conocemos como Jesús, en un momento determinado de la historia, en un pueblo determinado, con una cultura determinada, bajo una ley específica. Y ahí encontraremos la plenitud de la revelación, en la persona humana de Jesús de Nazaret, que siendo Dios, toma naturaleza humana. Y para empezar nuestro estudio, queremos partir de un texto de la Biblia. Espero que puedan tener con ustedes una Biblia cada sesión para acompañarnos. Mi maestro, el Padre Carrillo, siempre decía que nada puede suplir el contacto directo con la palabra de Dios. Entonces es importante porque se aprende Biblia usando la Biblia. Entonces, para familiarizarnos, los invito a abrir el Evangelio de San Marcos en el capítulo 8, en el versículo 29. Jesús lleva ya un tiempo de ministerio público, los apóstoles han podido observar las cosas que hace, lo han escuchado en sus predicaciones y Jesús va a lanzar esta pregunta. Les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Él les preguntó: pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y de esa pregunta fundamental de Jesús queremos partir. Queremos que todos sintamos que Jesús nos está preguntando personalmente a cada uno: ¿quién soy yo para ti? No quién dicen los demás, no qué has aprendido, sino quién soy yo para ti. Porque de la respuesta que demos dependerá el camino que tome el rumbo de nuestra vida cristiana, de nuestra manera de vivir nuestra religión. Nuestra religión no es un conjunto de normas, nuestra religión es una relación personal. Y si es una relación personal, yo tengo que conocer bien a la persona con la que me voy a relacionar. Y esa persona hoy es Jesús, y esa persona me está preguntando: ¿quién soy yo para ti? No quién soy yo para los demás, sino quién soy yo para ti. El estudio bíblico puede ayudarnos a conocer más profundamente quién es Jesús y poder dar una respuesta satisfactoria. Ahora, para conocer a Jesús, Dios ha querido dejarnos escrita su palabra. Jesús estuvo entre nosotros hace más de 2000 años. Tenemos el testimonio histórico y arqueológico en la Tierra Santa, pero tenemos sobre todo el testimonio escrito en su palabra. Para poder estudiar Biblia tenemos que partir de un supuesto. Creemos que esto es la palabra de Dios, que Dios aquí nos ha transmitido su palabra y que Jesús es la palabra de Dios.
Pero Dios nos conoce y sabe que nosotros nos comunicamos a través de la palabra. Entonces, Él ha privilegiado la palabra como el lugar específico donde quiere dársenos a conocer, ya que nosotros no podemos estar físicamente con el Jesús que vivió hace más de 2000 años, pero sí podemos entrar en contacto con Él en su palabra y también recorriendo los lugares que Él recorrió, visitando las aldeas que Él visitaba, contemplando ese mar de Galilea que Él contemplaba. Entonces, queremos empezar a conocer a Jesús y para eso vamos a utilizar los 4 evangelios. Los 4 evangelios son la plenitud de la revelación. Dios trabaja de una manera tan fina, tan delicada, que si ustedes se ponen a analizar la Biblia, digamos el Nuevo Testamento por lo menos difícil de todo son los evangelios. Hay gente que a veces quiere empezar con San Pablo porque sí, son preciosas sus cartas y doctrinalmente son muy ricas, pero lo más sencillo está contenido en los evangelios. Y así es Dios. Es el grande que se revela siempre en lo más pequeño, en lo más sencillo. Entonces nosotros queremos tomar como punto de partida los 4 evangelios, porque ahí vamos a encontrar la plenitud de la revelación. Y la plenitud de la revelación es Jesús de Nazaret. También vamos a tomar fuentes secundarias. En alguna ocasión tomaremos el testimonio histórico de Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I que escribe un libro que se llama Las Antigüedades Judías y da testimonio ahí de la existencia en la tierra de una persona reconocida por el pueblo judío como Jesús el de Nazaret. Tomaremos también alguna referencia del Talmud, que es una colección de escritos rabínicos, en los que también se hace mención de que un personaje judío llamado Jesús de Nazaret murió por la fiesta de la Pascua. Ellos le llaman Pesaj. Entonces, no es que nada más tengamos el testimonio histórico que nos da la Iglesia, sino tenemos también testimonios históricos del judaísmo sobre este Jesús que vivió. Y ese Jesús que vivió, que murió, que fue sepultado, resucitó y subió al cielo y vive. Y Él se nos quiere dar a conocer a cada uno de nosotros hoy. Si algo he aprendido es que las personas que tienen oportunidad de escuchar una clase sobre Sagrada Escritura son no alumnos, son invitados especiales del Espíritu Santo, que nos quiere dar a conocer algo más sobre el grandísimo misterio del Dios en el que creemos y que se nos ha revelado en la persona de su Hijo. Queremos tomar otro texto ahora del Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16, donde Dios nos dice, ¿para qué vino su Hijo al mundo? Tenemos que preguntarnos, Dios podría haberse revelado de la manera que Él quisiera. ¿Por qué la necesidad de enviar a su Hijo en la carne? Y nos dice Juan, en el capítulo 3, en el versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. En el eterno designio de Dios está nuestra salvación. El Catecismo de la Iglesia Católica es impresionante cómo en el primer número nos dice que Dios, bienaventurado en sí mismo, quiso crearnos para compartir con nosotros lo que Él es, su bienaventuranza eterna, la felicidad perfecta, el amor total, la paz, un reino de justicia. Y sin tener necesidad nos creó para volver a Él. Y en ese designio, dice el Catecismo, nunca ha dejado de buscarnos. Y la manera más plena que Dios encontró para revelársenos fue la persona de su Hijo. Toma naturaleza humana para que nosotros podamos relacionarnos con Él. Por eso les decía, no es una religión que sea una serie de normas, nosotros no creemos en una idea, no creemos en una energía, en alguien que no puede ser representado. Nosotros tenemos una relación con una persona y esa persona se ha revelado en Jesús de Nazaret.
Tenemos otro texto en el que San Pablo también nos enseña para qué envió Dios a su Hijo al mundo. Eso está en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 4, en el versículo 4 al 5. Dice San Pablo, meditando sobre la grandeza del acontecimiento del nacimiento, muerte y resurrección de Jesús en la historia religiosa de la humanidad, Pablo dice, pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo una ley, y aquí está la respuesta, para rescatar a los que se estaban sometiendo a la ley, los que ya contemplaban su religión como una ley, como un yugo que tenían impuesto, como una ley que no los dejaba caminar libres porque venían cargando con una serie de preceptos. Y dice San Pablo, no, Dios nos ha querido libres y envió a su Hijo para liberar a los que se hallaban sometidos a la ley. Y usa la palabra Pablo rescatar. Y rescatar implica pagar el precio por alguien. Dios ha enviado a su Hijo y la sangre de Jesús derramada en la cruz y su cuerpo destrozado serán el precio que Dios mismo pague para rescatarnos a nosotros de esta religiosidad llena de normas y de imposiciones que la verdad nada más se siente como un yugo y que no convence a nadie. Releo el versículo 5. Para rescatar a los que se hallaban sometidos a ella, y segundo, para que recibiéramos la condición de hijos de Dios. No solamente pasarnos del estado de esclavos a libres, sino de libres hijos de Dios. Notemos el paso tan grande que hace Dios por la naturaleza humana cuando la contempla desde el cielo como esclava de su pecado, la pasa a la libertad pagando un precio por el pecado de todos los seres humanos esclavos y después nos pasa por el bautismo a la condición de hijos de Dios. No puede haber un cambio más grande, de esclavo a hijo. Ese es el cambio enorme. Eso es lo que quisiéramos conseguir con este estudio de la Sagrada Escritura, que sintamos que nuestra fe no es un conjunto de normas que nos aprisiona y que no nos deja ser libres, sino que nuestra fe es el contacto con una persona que ha querido pagar un rescate por mí y que me ha querido llegar a llamar hijo. Que todos nosotros sintamos que somos hijos de Dios, porque para eso envió Dios a su Hijo al mundo. Estos tres textos nos van a ir indicando poco a poquito el camino que vamos a querer seguir. Queremos contestar una pregunta: ¿quién soy yo para ti? La revelación nos ha dicho para qué envió Dios a su Hijo al mundo. Y queremos reflexionar también sobre 4 títulos que le damos a Jesús, pero que muchas veces se los damos como sinónimos o se los damos como indistintamente. Les voy a poner un ejemplo. De repente me pongo a hacer mi oración y le digo Señor, a veces le digo Jesús. Vamos a la misa y escuchamos en la liturgia muy seguido esta oración que dice, te lo pedimos por tu Hijo, que es el primer título. Nuestro Señor, Jesús, Cristo. Son 4 títulos que vamos a ir conociendo en profundidad. Jesús es, primero que nada, el Hijo eterno de Dios, que toma naturaleza humana al llegar la plenitud de los tiempos, según el texto de San Pablo de Gálatas. Toma naturaleza humana y como leemos en los evangelios, el ángel le dice a José y le dice también a María, le pondrás por nombre Jesús. De manera que el Hijo eterno de Dios toma naturaleza humana el día de la encarnación y toma el nombre humano de Jesús, que quiere decir Dios salva. Este Jesús, que ha tomado naturaleza humana, la va a vivir en 2 momentos, o podemos decir que la va a desarrollar como en 2 dimensiones. Pensemos en nuestra vida humana. La naturaleza humana nuestra vive aquí en la tierra hasta un momento en el que morimos y somos sepultados. Pero la fe nos dice que esa naturaleza humana nuestra que murió va a resucitar y va a estar con Dios en el cielo. Eso mismo sucedió con Jesús. Jesús, el Hijo eterno de Dios, con naturaleza divina,
toma también la naturaleza humana. San Agustín decía, qué manera de elevar la naturaleza humana. Toma la naturaleza humana, vive entre los hombres como cualquiera de nosotros, igual a nosotros en todo, excepto en el pecado, nos dirá la epístola a los Hebreos. Muere, es sepultado, pero resucita. Y nos tenemos que hacer la pregunta, ¿quién resucita? Y respondemos Jesús. Pero cuando nosotros decimos Jesús, decimos, Él es el Hijo de Dios, Dios, que además tomó naturaleza humana. Esa naturaleza humana, no la divina, sino la humana, vivió en la tierra durante un tiempo, después murió, fue sepultado, resucita esa naturaleza humana y sube al cielo. Y una vez que llega al cielo, Dios Padre le entrega a Jesús resucitado 2 títulos nuevos. Para eso me gustaría leer 2 textos de la epístola a los... No, de Hechos de los Apóstoles mejor. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en el versículo 32 primero. Es la primera catequesis, el primer testimonio sobre quién es Jesús en la historia de la Iglesia y en labios de San Pedro. Y dice, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 32, el día de Pentecostés. Pedro dice, Dios resucitó a este Jesús. Todos nosotros somos testigos de ello. Versículo 36. A ese Jesús, dice Pedro, sepa pues con certeza todo Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. De manera que el título Señor o el título Cristo son 2 títulos que, por decir así, adquiere Jesús por su resurrección. Decirle a Jesús Señor es decirle, tú eres Dios, porque en el Antiguo Testamento, si leemos todo el Antiguo Testamento, encontramos que para hablar de Dios, los judíos tienen una palabra que escrita es Yahvé, pero que ellos por respeto no la pronuncian y dicen el Señor. Y este título, Yahvé o el Señor, se pasó en el Nuevo Testamento para hablar de Dios. Entonces, para cualquier judío que escuchara a Pedro, Dios Padre ha constituido Dios, Señor, a este Jesús, que es el Hijo de Dios, que toma naturaleza humana, ahora es declarado por Dios, Dios, Señor de cielos y tierra, Rey de reyes, Señor de señores. Eso es el título Señor. Y luego el último título, Cristo. En español usamos mal los términos, porque hemos unido la palabra Jesús con la palabra Cristo y le damos como el nombre propio de Jesucristo. Pero no es un solo nombre, son 2 nombres. En cualquier otro idioma son 2 palabras. Pensemos como en inglés sería Jesus Christ. En francés son 2 palabras, en italiano son 2 palabras. Porque una cosa es decirle, tú eres Jesús, y otra cosa es decirle, tú eres el Cristo. Cristo es una palabra griega, que es la traducción de una palabra hebrea, que es Mesías. Esta palabra Mesías como que no embona mucho en nuestro lenguaje católico, embona mucho en el lenguaje judío, pero Mesías en hebreo o Cristo en griego quiere decir ungido. Jesús de Nazaret, el Hijo eterno de Dios, que ha tomado naturaleza humana, muerto y resucitado, cuando sube al cielo, recibe la unción del Espíritu Santo y es entonces el ungido, el Mesías, el Cristo. Este es un dato de la fe muy poco conocido por la mayoría de nosotros cristianos católicos, pero lo tenemos también en la Sagrada Escritura. Vamos a volver a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 33. El versículo 32 había dicho que Dios resucitó a Jesús. Y en el versículo 33 habla de su exaltación y dice, así pues, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo
Santo prometido. Jesús ha sido ungido por Dios Padre con el Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió el día de Pentecostés? Lo ha derramado. De manera que cuando oigamos al Padre en misa decir, te lo pedimos por tu Hijo, nuestro Señor Jesús Cristo, ya sabemos que estamos hablando de la misma persona, pero que los 4 títulos no significan exactamente lo mismo. Una cosa es decirle Jesús, otra cosa es decirle tú eres el Hijo de Dios, otra cosa es decir tú eres el Señor y otra cosa es decirle tú eres el Cristo. De este Jesús, el Señor, el Cristo, hemos afirmado que tiene naturaleza humana, pero que también tiene naturaleza divina. Y la Sagrada Escritura, que es la fuente de revelación, nos da los dos datos, que es Dios y que también es hombre. Vamos a leer algunos textos sobre Jesús Dios y otros textos sobre Jesús hombre. Vamos a empezar por los sencillos. Jesús es un hombre. Él es el Hijo de Dios que toma naturaleza humana. Y tenemos que acudir para ello a los evangelios de la infancia. Vamos al capítulo 1 del Evangelio de San Mateo, en el versículo 18, que dice así. El origen de Jesucristo fue de la siguiente manera. Su madre María estaba desposada con José, pero antes de empezar a estar juntos, ella se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, que era justo, pero no quería infamarla, resolvió repudiarla en privado. Así lo tenía planeado, cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es el Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El Espíritu Santo, en el seno purísimo de María, va a engendrar la persona humana del Hijo de Dios. Ahora vamos a leer algún texto de Jesús, Dios. Primero el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 1, nos dice San Juan. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Y en el versículo 14 nos dice San Juan quién es esa palabra, porque dice, y la palabra se hizo carne. Muy importante la palabra se hizo carne. No dice se disfrazó de carne o apareció como carne, sino se hizo, tomó toda la naturaleza humana. La palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y nosotros, los testigos, hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Pero a lo mejor hay un texto que nos puede aclarar un poquito mejor cómo Jesús es Dios. Podemos ir a la epístola a los Romanos, en el capítulo 9, en el versículo 5. Voy a leer desde el versículo 4 para entrar en contexto. Pero dice San Pablo, Romanos 9:4. Son israelitas. Ellos disfrutaron de la adopción filial, de la gloria, las alianzas, la legislación, el culto y las promesas, y los patriarcas. De ellos también procede Cristo según la carne, y este Cristo según la carne, oigan lo que dice San Pablo, el cual está por encima de todas las cosas y es Dios bendito por los siglos. Amén. Pablo, judío que se ha convertido, reconoce que este Jesús es Dios bendito por los siglos. Sin embargo, esto es para nosotros un misterio, es algo muy difícil de comprender porque la fe nos enseña que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. No es 50-50, porque nosotros tendemos a hacer 50% hombre y 50% Dios, porque para nosotros el total es el 100. Por eso la fe
que Juan Pablo II decía muy bonito. La fe entra como el rescate de la razón cuando la razón no alcanza a comprender algo. La fe nos dice Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Y eso no suma 200, es todo 100% hombre y 100% Dios. Es un misterio. Nosotros no lo podemos comprender, pero por pura gracia tenemos fe y la fe nos hace decir, Señor, yo no comprendo, pero yo creo que tú eres Dios y yo creo que tú eres hombre. No lo entiendo, mi razón topa con el misterio y la fe me ayuda a decirte, lo acepto en fe. Para nosotros es mucho más sencillo entonces conocer a Jesús en su naturaleza humana. Y esa naturaleza humana de Jesús poco a poquito nos va a ir llevando al conocimiento perfecto de que Jesús es también el Hijo de Dios. Ese es el procedimiento que utilizan los 3 evangelios sinópticos, que son Marcos, Mateo y Lucas. Parten de Jesús de Nazaret como en una teología ascendente y poco a poquito nos van llevando a contemplar en este Jesús de Nazaret al Hijo de Dios. En alguna otra ocasión tendremos más contacto con el Evangelio de Juan porque es más complejo. Juan hace el movimiento contrario. Juan empieza diciéndonos que Él era Dios que se hace hombre. Para nosotros es más fácil entonces acceder primero a Jesús, el hombre, y en ese Jesús, el hombre, conocer a Dios. Entonces vamos a estar tratando este tema, Jesús de Nazaret, contemplando a Jesús en su vida, desde el momento de la encarnación hasta el momento de su resurrección y su glorificación junto al Padre. Queremos tener sesiones semanales con ustedes, aproximadamente de media hora, 40 minutos, en los que poco a poco vayamos entrando en contacto con la Sagrada Escritura para que nos vaya enseñando quién es Jesús. Vamos a tener la gracia quizá de estar acompañados en ocasiones por el Padre Juan. Vamos a poder recorrer también la Tierra Santa para poder hablar las palabras de Jesús en el lugar donde Él las hablaba y poder hablar las palabras de Jesús como están reveladas en la Escritura. Esperemos contar con todos ustedes para la próxima sesión. Les agradezco mucho su presencia y alabado sea Jesús.